de Educación Superior estamos organizando este conversatorio, el cual voy a tener el agrado de moderar. A mi izquierda se encuentra la profesora de Guerra, quien es miembro del Comité Paritario de Género y Diversidad de esta universidad académica y, si no me equivoco, desde el 2016 es miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos del INDH. Un poco más a la izquierda se encuentra la hermana María Eugenia Valdés, conocida también como Kena, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, y además maestra de novicias de su congregación y acompañante de la pastoral de la diversidad sexual. Y como en el primer puesto hacia mi izquierda también se encuentra Miguel Valenzuela, quien es profesor y biólogo y actualmente también es participante de Valdiversa, una agrupación por la diversidad sexual que participa acá en Valdivia. Antes de comenzar este panel, quisiera invitarlos a todos a mantener en silencio sus celulares. La modalidad que vamos a seguir, la estructura a seguir, es de un conversatorio abierto. Cada uno de los participantes en esta primera parte va a tener 7 minutos para exponer sus ideas respecto a una orientación general que nosotros les enviamos, que la vamos a compartir ahora en breve. Y posteriormente va a comenzar el intercambio entre los participantes. Yo voy a dirigir algunas preguntas y principalmente nos interesa que el público sea también protagonista de este encuentro y que pueda hacer sus preguntas libremente a cada uno de los participantes. Bueno, antes de proseguir con la orientación general, me quiero detener en un episodio. Yo soy asesor de la CDX y alguna vez me tocó participar en un encuentro, una empleada pastoral de la diócesis de Valdivia, en que teníamos que conversar y conocernos con otra gente de parroquia, gente de colegios, diversos movimientos y carismas que hay en la Iglesia Católica, que es bien diversa. Y llegado el momento de la misa, de la liturgia de la palabra, a mí me pidieron que leyera una lectura. Y me hicieron pasar adelante a leer la segunda lectura, que era una carta de San Pablo, que nunca la voy a olvidar. Quisiera leerles un fragmento. No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Y me tocó leer eso a mí en una misa. Y cuando yo caché que estaba leyendo esto, inmediatamente paré en seco y me puse a pensar si debía continuar, de terminar de leer esto o no. Es la primera vez que la CDX participa así que en una empleo pastoral y vinieron las dudas. O sea, me retiro, sigo leyendo, en mi comunidad participan personas LGTB, conozco cristianos gays, tengo amigos cristianos gays. Entonces, ¿qué hago en una situación así? A partir de allí ha estado siempre presente la inquietud entre asesores, personas de iglesia, abarcar qué relaciones hay entre la diversidad sexual y la iglesia. De aquí va nuestra orientación general que les voy a dar para comenzar ahora con nuestros panelistas. Respecto de las relaciones entre diversidad sexual como una realidad social y la iglesia como una institución social, ¿es esta última, la iglesia, un factor neutro o un obstáculo? Voy a pedirle a Miguel que comience desde su derecha hasta terminar con la profesora de Guerra. Así que el primero en empezar sería Miguel, que contaría con 7 minutos. Sí. Hola, buenas tardes. Como me presentaron, yo estoy siendo Miguel,
Mi nombre social es Miguelón. Es muy importante tener un nombre social primero. Siempre nosotros preguntamos por el nombre social, por el hecho de que cómo nos sentimos a veces no refleja, o quienes somos no refleja necesariamente las personas que nos reconocen. El reconocimiento es parte de sí mismo, ¿ya? En medida que nosotros nos reconocemos y nos reconocen las demás personas, vamos siendo y nos vamos conformando. En relación a los primeros matices, nosotros, como soy integrante de Bandiversa, llevo ya 10 años militando dentro de organizaciones de... Ahí sí, yo creo que ahí se escucha mejor, natural, ya. Llevo 10 años ya militando en organizaciones de diversidad sexual. Partí en MUMS, luego seguí en una organización feminista en la Punta de la Lengua y después seguí acá en Bandiversa. Yo soy cristiano apostólico románico confirmado en la fe cristiana. Estoy con 3 de los sacramentos. Fui 13 años a una escuela que profesaba la fe católica y junto con eso éramos franciscanos. Y me llegó tanto el papel de franciscano que ahora soy biólogo, ¿ya? Junto con eso, en la primera etapa, cuando uno empieza a asumir que es parte de la diversidad sexual, ¿cierto? Siempre ve el alejamiento de la iglesia, ¿ya? Siempre ve como que la iglesia en sí ya no es parte de tu vida, que te rechazan o te discriminan. Para eso hay varios factores que uno va identificando con el tiempo. Yo estoy hablando de mi experiencia de 10 años atrás, donde recién estaba saliendo en 2003 de como crimen sodomita el hecho de tener relaciones homosexuales, ¿ya? Yo salí del colegio en 2005. Junto con eso, cuando uno conversaba de sexualidad o conversaba de diversidad sexual, era casi un tabú y la iglesia no lo tocaba en ese tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran todavía condenados. Estábamos en transición a la democracia también, eran otros tiempos, ¿ya? Luego con eso, el sentir que tuve yo en ese tiempo en relación a lo que era la diversidad sexual, que yo era parte de esa gama, de ese abanico, fue alejarme de la iglesia, ¿ya? Eso es un hecho natural, debido a que uno se siente rechazado por las mismas personas que te formaron. Nosotros dentro de la iglesia vivimos una formación. Yo participé en EGE, ¿ya? No sé si todavía corre EGE de repente por algunos lados. Yo participé en EGE en ese tiempo. Y fue uno de los pilares fundamentales para mí para poder autoaceptarme como persona. El autorreconocimiento que yo le hablaba mucho. Pero la parte sexual quedaba afuera, ¿ya? Mi homosexualidad yo no la podía vivir dentro de algún estamento de la iglesia. De la misma manera el machismo también se veía reflejado, ¿ya? Por ende, todos esos factores son muchas veces los factores que alejan a la diversidad sexual dentro de la iglesia. ¿Por qué? Se vive machismo, se viven abusos, las noticias que están saliendo hoy en día, las que fueron antes también, eran cosas que van ensuciando un poco el rol de la iglesia dentro de todo lo que es la diversidad, en realidad dentro del común del pensamiento de las personas, ¿ya? El hecho de que seamos enjuiciados de cierta manera, de que los párrocos de ese tiempo o de que las instituciones te enjuiciaran diciendo que la homosexualidad era un pecado, que la homosexualidad era parte de crímenes sodomitas, citando por ejemplo a Levíticos, son cosas que le llaman la atención y te van alejando. Con el pasar del tiempo uno va insertándose dentro de la diversidad sexual, ¿cierto? Donde va juntándose con amigos, en el fondo se va empoderando del espacio. Que eso es lo natural, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que hacemos el llamado, el empoderamiento del espacio, el empoderamiento entre pares, ¿ya? Por ende, yo me fui a militar a ciertos lugares, ¿cierto? Donde la iglesia ya no se hablaba, la iglesia era un enemigo para nosotros. A pesar de eso, MUMS arrendaba un ex convento para tener sede social. Ya era muy chistosa, era un ex convento. Pero la iglesia pasaba a ser parte de uno de los enemigos que nosotros teníamos dentro de el año 2007, 8, 10, 12, el 2013 fue cuando en Santiago atacaron la iglesia, que entraron a la iglesia a la fuerza allá en la Alameda, ¿ya? Parte de las personas que entraban a la iglesia a la fuerza y quebraron en Cristo eran amigos míos y amigas mías, y son amigos míos y amigas mías, claro.
seguramente yo hubiese estado en ese grupo si hubiese estado ahí. Me sentía tan alejado de mi deber o de mi formación cristiana que ya prácticamente no lo sentía como parte de sí mismo. Me había enajenado completamente. Dentro de eso, mi formación como biólogo me decía por otro lado que la evolución iba en contra de los pensamientos de la iglesia. Eso era en mi inicio. Ahora no entiendo que ninguno de los dos se contradice, ¿ya? Junto con eso, uno escucha varias cosas cuando se declara o dice, no, si yo soy confirmado. Yo muchas veces le decía, no, si yo soy confirmado, lo decía como chiste, ¿ya? Yo soy confirmado en la fe cristiana, le decía yo, y se reía. Y cuando yo volvía a seguir yendo a Esquia un tiempo después, muchas veces los prejuicios recaían sobre uno, ¿ya? ¿Cuál es prejuicio? ¿A qué vaya a ir? ¿Por qué te hacía ese daño naturalmente? ¿Por qué estás yendo a un lugar donde no te aceptan? En ese tiempo estaba el cura Tato, eres amigo del cura Tato, tú andas buscando hueveo, en realidad querís puro ir a follar con alguien, que son cosas que realmente se tratan entre nosotros, ¿ya? Y que se dan. En ese tiempo yo tuve acercamiento con distintos entes de la iglesia, porque recién se estaban creando estos focos que tenía la iglesia en relación al frente y la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la alta tasa de suicidios que se veía dentro de las personas que conformaban juventudes de la iglesia y que eran parte de la diversidad sexual estaban ligados, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa había que hacer? Había que abarcar ese foco. Parte de eso se fueron creando algunos grupos como súper puntuales, creo que los primeros fueron... Un minuto. Ya. No, sí. Bueno, un minuto, ya. Los primeros fueron los mormones, ¿ya? Los mormones empezaron a abarcar el tema de diversidad sexual, creando como ciertos focos o ciertos frentes para poder no apartar la religión de la diversidad sexual, sino que integrar a la persona, ¿ya? Dentro de eso, estaba Marcelo en ese tiempo, que nos decía que si de cierta forma él se sentía rechazado al poder compartir y sociabilizar entre pares, realmente lo sentía aceptado. El poder estar dentro de la palabra, el poder conversar de la misma palabra de Dios que a él tanto le apasionaba y siendo parte de la diversidad, realmente él creía que estaba siendo parte de una institución, ¿ya? Ahora bien, el tiempo le dio la palabra a los primeros focos, y parte de esos focos yo creo que la CDX fue uno de los principales ejes que tomó la Iglesia católica, ¿verdad? Sí, católica para poder, católica para poder abarcar más gente. O sea, no suene como abarcar más gente que querían tomar más, sino que para que las personas, los jóvenes en sí, se sintieran integrados. Es una forma de contextualizar también, ¿ya? Entonces, para hacer un amplio resumen, siempre hay focos dentro de la diversidad sexual. Primero está la parte del alejamiento, ¿cierto? Porque no te sientes parte de las lecturas que tú vas leyendo y las cosas que vas escuchando. Luego de eso, viene la parte del rechazo social dentro de tu mismo grupo de diversidad sexual, que eso es algo que se da. Muchos de ustedes a lo mejor alguna vez escucharon a qué vaya a ir, por qué estáis ahí, qué querías hacer, o sea, ahí te rechazan, ahí te niegan, si pudieran apedrear te lo hacen, ¿ya? Muchas cosas así. Junto con eso quedan desgraciadamente muchos curas que son ya de la vieja escuela, que no se van contextualizando en los tiempos. Pero por otro lado están los matices, ¿cierto? Los matices forman parte del arcoíris. Y parte de este arcoíris son estas personas, por ejemplo, el padre James Martin, que fue uno de los creadores de CDX también en ese tiempo. El Papa Francisco también se refirió en algún momento y dijo, bueno, ahora está mucho más tomado, y dijo que quién era él para poder juzgar a un homosexual, ¿cierto? Ahora en realidad es algo que se trata, algo que está en tapete, ¿ya? Algo que más que tratarse se conversa, se sociabiliza dentro de la iglesia. Ya no es un tema oculto ni un tema tabú, por eso que estamos acá. Gracias, Miguel. Bueno, ahora es el turno de la hermana Kena. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, ahí Felipe ya dijo mi nombre social, Kena. Vengo de la quinta región, vengo de Viña del Mar, ahí vivo ahora. Y con mucha alegría poder compartir esta tarde con ustedes también el camino que me ha tocado hacer y acompañar desde este tema que nos convoca hoy día, ¿no es cierto? Yo decía a Felipe hace un rato que
que yo, dentro de mi experiencia de estar ligada a la pastoral de la diversidad sexual, he ido aprendiendo mucho. Y una de las cosas que aprendí es que a veces nosotros hablamos de diversidad sexual y lo utilizamos mal porque hablamos como si fueran de otras personas. Pero cuando hablamos de diversidad sexual, englobamos a todos, el mundo LGBTIH. O sea, los heterosexuales también están ahí. A veces uno que es heterosexual tiende a sentirse fuera. Y si hablamos del mundo LGBTI, es divergencia social. Bueno, hoy vamos a hablar de diversidad sexual porque estamos todos dentro y porque aquí tiene que haber de todo, ¿no es cierto? A mí me parece que es una oportunidad el que hayan convocado a un conversatorio y que podamos dialogar, y sobre todo de este ángulo que no es menor en un país que tradicionalmente es católico, ¿no? Felipe nos da una pregunta, no sé si nos dio a todos, pero la pregunta era si es que la Iglesia ha sido un factor neutro o obstaculizante en la temática de la diversidad sexual. Y a mí lo primero que me brotaba, siendo totalmente militante, imagínense, yo soy religiosa o monja, como les digamos, hace 27 años, o sea, también con mis sacramentos al día, con los que puedo. Hay algunos que la iglesia no me deja acceder, así que el orden no puedo acceder, pero los otros con ellos al día. Pero entonces, desde ahí, desde bien adentro, diría que del corazón puedo decir con dolor que claramente ha sido obstaculizante. La iglesia como institución, y no solamente como institución, porque no le voy a echar la culpa a los que están allá arriba, sino que también a veces la iglesia como pueblo de Dios, donde a veces muchos de nosotros con nuestro lenguaje, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, con nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestras ignorancias, también hemos puesto cortapisa en el caminar de muchos hermanos y hermanas nuestras, lesbianas, gay, trans, en fin, ¿no es cierto? Y no hemos hecho el camino fácil. Pero también es cierto, y por eso, y de ahí yo hablo desde el ámbito de la PADIS, que también existen iniciativas que de alguna manera quieren visibilizar no una forma nueva, sino que yo quiero visibilizar lo que había hecho Jesús, ¿no? Recién Felipe partía leyendo ese texto de Pablo y le preguntaría de cuál de las cartas, porque también le comentaba recién, es distinto hablar de las cartas originales de Pablo. No quiero defender a Pablo porque es un poco misógino también, no solamente tiene este tema con la homosexualidad, que en realidad no tiene ese tema, pero después podríamos abordar eso, o es carta tardía. Lo peor de todo cuando él leyó ese texto es que al final tuvo que decir palabra de Dios. Sí. Ay, yo ahí sí que me lo trago, ¿no? No es palabra de Dios eso, pero la hacemos como bueno, es palabra de Dios, pero hay matices dentro que podríamos después en un segundo momento abordar sin ser yo experta. Pero volviendo a esto, ¿por qué digo yo que la iglesia ha sido obstáculo? Primero por cómo se ha referido al tema, ¿no? Desde como las caras públicas, ¿no? A veces dice, bueno, ¿qué dice la iglesia? Bueno, te dicen, anda al catecismo y ve qué dice. Hay 3 números del catecismo que hablan del tema de la homosexualidad, no es mucho más. Donde de alguna manera, por un lado, reconocen que existe la homosexualidad, lo cual no es menor, ¿no? Como persona con una orientación sexual estable en el tiempo, ¿ya? Que hay todo un caminar. Pero a renglón seguido, la iglesia dice, pero los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Es como decirte, bueno, tú eres una estupenda persona, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, te respeto, pero todo lo que sale de ti está desordenado. Bueno, no todo, no solamente salen actos sexuales de nosotros, pero nosotros nuestra sexualidad no es algo ajeno a nosotros. O sea, somos seres constitutivos, somos seres sexuales. Aunque también, y cabemos ahí también los que hacemos un voto, ¿no es cierto?, de celibato por el reino, no de abstinencia del acto sexual porque sí, de celibato con apellido por el reino. Entonces, eso es una manera muy fuerte de referirse a las personas, termina siendo un obstáculo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera la iglesia con ese juicio, y que muchos se hacen eco de ese juicio, instala un mensaje que va exacerbando la homofobia. Y a lo mejor no se hace cargo de ese mensaje que va instalando. No se hace cargo porque la gente va sufriendo en el camino. Y la gente se justifica en eso que dice la iglesia,
para imponerle a algunas personas cómo tienen que vivir o lo que tienen que dejar de hacer. Además, un mensaje que se ha transmitido institucionalmente, porque muchas veces el católico común, diría yo, el católico a pie, no sé, o el creyente a pie, necesita la normativa. Somos un país, no puedo decir, bueno, ahí Felipe estudia de Derecho, pero somos un país, Chile, un país tremendamente legalista. La gente que vendrá afuera se dará cuenta. Estamos siempre muy enfocados si estamos cumpliendo la ley o no estamos cumpliendo la ley, en todo orden de cosas. Entonces, en esta materia, con mayor razón, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué se puede hacer? Otra cosa es si lo hacemos, ¿no? Hay un montón de cosas que la Iglesia dice que debiéramos hacer y no las hacemos, pero como que ese juicio marca el caminar y instala también una manera que es dolorosa para quienes conforman la realidad, o sea, el mundo LGBTI. Un minuto. Ya. Y además yo agregaría, porque tampoco no estoy a echarle contrapiso a la Iglesia, me la estoy echando de mí misma porque soy parte de ese paraguas, ¿no? Pero para poder hacer un movimiento acá. Además yo diría que más dolor todavía produce cuando es desde la misma Iglesia hay sectores que reivindican unas terapias que se llaman terapias reparativas. O sea, que conciben detrás de eso que la homosexualidad es una enfermedad. Y por lo tanto la puedes curar a través de una terapia bien hecha. Es una aberración, ¿no? No solamente personas de la Iglesia, porque aquí también caen personas de la sociedad civil que las promueven. Pero hay gente en la Iglesia Católica que las ha avalado. Frente a todo eso, y con esto termino, sin embargo, existen numerosas, no sé si numerosas, pero muchas iniciativas de grupos también desde el seno de la Iglesia que han querido ser una palabra distinta, que han querido ser una palabra más fiel al Evangelio de Jesús, una palabra de acogida total e incondicional, una palabra de corazón abierto, para no dejar afuera a un porcentaje muy considerable de hermanos y hermanas nuestras. Bien. Gracias. Ahora a continuación, la profesora Debbie. Buenas tardes. En primer lugar, yo también en algún momento de mi historia fui católica, apostólica y romana con todos mis mandamientos. Sin embargo, hace algunos años, en la década del 90-2000, firmé la apostasía fundamentalmente por una cuestión política, por un acto político, en rechazo a la postura de la Iglesia en relación a los cuerpos de las mujeres. Era el momento en que estábamos discutiendo el tema de la píldora de anticoncepción de emergencia. Lo digo para ser transparente desde dónde estoy partiendo, creo que es como importante en ese sentido. Y soy feminista y fundamentalmente estaba pensando a partir de los comentarios, me da una nostalgia terrible. Sí, porque, bueno, yo también fui postulante franciscana, pero no, aquí estoy. Fundamentalmente porque siento que todos los seres humanos, y eso lo dice el primer artículo de la Convención de los Derechos Humanos, nacemos libres e iguales en derechos, en dignidad y oportunidades. Y creo que el tema de la dignidad es un aspecto fundamental. Si bien yo no soy parte de la... Bueno, pero podría ser después de la definición de LGTBIH, de la diversidad sexual, no he vivido el dolor en carne propia, pero sí soy mujer y por lo tanto soy sensible a la discriminación al ser parte de un grupo subordinado. Entonces yo voy a hablar desde allí y voy a hablar como antropóloga porque es lo que me queda. Y yo creo que es importante pensar que la sexualidad es un campo de batalla, donde se ejercen sobredeterminaciones y resistencia, así como negociaciones. Es un campo en el cual hoy día hay algunas autoras y autores que dicen que no estaríamos hablando de tanta sexualidad si no hubiera habido una explosión de la diversidad, y después al final voy a hacer una diferencia entre diversidad y disidencia.
Y fundamentalmente como hoy día hay una expresión de la sexualidad que se resiste y que a un sistema hegemónico, obligatorio y compulsivo, diría Adrienne Rich, una feminista, ya usó por primera vez el concepto de que la heterosexualidad era obligatoria. Y en ese contexto yo me atrevo a pensar que, y para responder la pregunta, la Iglesia Católica, como otras iglesias, cristianas y no cristianas, en realidad constituyen y han constituido una fuerza clave, súper importante al moldear las actitudes sexuales, los comportamientos sexuales, e influyendo en las leyes y las políticas sociales. Por eso, si no, no habría renunciado, ¿no? Porque no es una cuestión de fe, era un acto político. Y han tenido una influencia muy importante en definir cómo nosotras y nosotros definimos la sexualidad y cómo nos sentimos en relación a la sexualidad. También es importante mencionar que el cristianismo en general cuestiona y condena a veces el comportamiento sexual que ha sido definido como desviación, como una desviación o algo inapropiado. Y por eso estaba el versículo que leíste de San Pablo, ¿no? Sí, de los Corintios. De los Corintios. Y en conjunto con otras instituciones, porque no es solo la Iglesia, sino es otras instituciones en un sistema, en un ordenamiento social que podríamos definir como patriarcal y heteronormativo. Entonces, claro, cuando dices Dios, no es el Dios patriarcal el que impone la norma. Podría ser, no puede ser. Podemos tener otro concepto de Dios o diosa, como lo quieran. No sé si una aberración lo que estoy diciendo. ¿No? Dios Padre, Madre, ¿no? Entonces la religión como una institución social, como el gobierno, como la economía, definen y crean jerarquías sociales. Y una de esas jerarquías sociales está asociada a la sexualidad. Y en esa jerarquía mantienen en la cúspide a la heterosexualidad, como lo normal, como lo verdadero. Y todo aquello que no sea parte de esa verdad, incluso prácticas heterosexuales que no son contempladas en el modelo heterosexual que para algunos, que Foucault habría definido como un modelo de sexualidad heterosexual centrado en el matrimonio y ligado a la reproducción. Por lo tanto, todas aquellas prácticas, incluso heterosexuales, que no son parte de ese modelo, son desviaciones y serían castigadas y sancionadas. Quizás la sanción no es física, pero la sanción es moral, y en ese sentido la sanción moral ejerce un efecto en el sujeto que desde la teoría feminista llamamos la opresión internalizada, o que desde la teoría sociológica llamaríamos la violencia simbólica, ¿cierto? Y es en la cual aquellos y aquellos que estamos subordinados y dominados aceptamos el modelo en el cual dominamos. Yo siempre doy el ejemplo, porque me parece bien lúcido, de un pájaro en una jaula, y no sé por qué, pero aprendí que los canarios tienen miopía y que los canarios no ven los barrotes. Y en el fondo, cuando hablamos de opresión internalizada, o de este ejercicio en el cual el subordinado, el dominado, está de acuerdo con la dominación, con lo hegemónico, no ve los barrotes. Y al no ver los barrotes, uno no puede generar el cambio, pero yo creo que lo más importante aquí es que cuando estamos hablando de otras sexualidades, de otras formas de vivenciar nuestros cuerpos, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nos reprimimos a nosotros y nosotras mismas.
Y yo creo que el problema de aparte de todo lo político que tiene que ver, termino enseguida, con este modelo heteronormativo, es el dolor que provocan las personas que no cumplen con la norma. Y eso, si yo fuera católica, diría que eso es un pecado. Eso es lo que debemos transformar. Por ahí me quedo porque ya... Bueno, muchas gracias a cada uno por introducir este conversatorio. A partir de ahora, yo voy a dirigir nuevamente una pregunta común para todos y van a tener 3 minutos para responderla y posteriormente van a poder hacer cada uno de ustedes réplicas entre ustedes. Si quieren plantearle alguna pregunta a alguna de las personas que están, van a tener la oportunidad también. Bueno, hace un par de años, el cardenal de la Iglesia Católica en Chile, el cardenal Medina, se refirió a las personas homosexuales como niños que nacen sin un brazo, o sea, en una alusión directa a que son personas de alguna forma incompletas. Hace cerca de 3 años, también acá en Valdivia, el entonces obispo Ducase señaló que los hijos de parejas homoparentales, 2 papás o 2 mamás, estarían cojeando permanentemente porque les faltaría algo. Yo les invitaría a reflexionar. ¿Son las personas LGTBIH personas que les falta algo? Es que era con tu terminología un poco, no es en mala ni nada, pero un poco el lenguaje construye realidad. Entonces el que digas LGTBIH me incomoda un poco porque, claro, quieres incluir dentro a los heterosexuales también, pero por ejemplo yo soy queer. Y si dices que estás incluyendo disidencia, yo no me siento identificada con lo que tú estás diciendo, entonces, como para tener un poquito disidencia, diversidad sexual. Sí. Diversidad sexual. Ya, entonces, contra las personas de diversidad sexual, son personas que les falta algo. Muchas gracias, Beta. Sí, gracias. ¿Podría comenzar usted, profesora David, para invertir el orden? Ya. Bueno, yo no puedo conseguir que a alguien le falte algo. A una persona le puede faltar algo cuando sus derechos humanos no son satisfechos. Entonces creo que no cumple con ese mandato que nos dicen el cardenal y el obispo, ¿no? Sí, y creo que aquí es importante pensar que estas reflexiones, porque también hay que pensar desde dónde vienen y desde dónde, en qué están pensando, porque es lo que tenemos que transformar. Entonces, ellos o esta perspectiva se asienta en una mirada dicotómica de la realidad, donde blanco es blanco y negro es negro, donde masculino es masculino y femenino es femenino, y no da cuenta de que la realidad, como diría una estudiante mía de hace muchos años, la real realidad es que la real realidad son los grises. Y lo que yo veo es que hay una especie de ceguera, perdón por usar el término, de oscuridad, en términos de no la real realidad. Y en ese sentido, y ahí quizá probablemente, no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero esta mirada dicotómica se asienta en el Génesis. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, al hombre, no sé, depende de la versión, al hombre a su imagen y semejanza, y a las mujeres de su costilla. Ahora algunos dicen, y yo he leído algo de las teologías feministas, de hombre y mujer son iguales ante Dios, pero en esta mirada más patriarcal que marca a estos caballeros, esta mirada dicotómica donde no hay posibilidades de los grises, de los otros y las otras. Y creo que ahí que ese es el problema, y que lo que tenemos que tratar de cambiar es esta lógica de pensamiento dicotómico que ha permeado a la sociedad occidental, de tradición judeo-cristiana eternamente, y que nos ha hecho tanto
daño. Justo el tiempo. O sea, yo siempre cuando se saca a la luz alguna de las frases ilustres, lo digo irónicamente, de Medina, porque a mí no me cae, yo no lo llamo nunca ni monseñor ni mucho menos, porque no merece eso, a mi gusto. Yo creo que es una aberración, porque claro, personas como él, en nombre de la Iglesia, en nombre de Dios, emiten unos juicios tremendamente dolorosos, tremendamente castigadores, y con una autoridad moral, o sea, él pretende tener autoridad moral para hacerlo, ¿no? Y claramente no, o sea, para mí son todas las personas de la divergencia social, de divergencia sexual, perdón, somos todos iguales, no hay que le falta, entonces, nada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, la realidad no es dual, no es uno u otro, es un abanico, y en ese abanico participamos todos, desde todas nuestras diferencias y nuestras igualdades, que también tenemos cosas que nos igualan. Entonces, y creo que aquí tiene que ver también, obviamente, con una sociedad que se ha construido desde un patriarcado muy fuerte, entonces de querer controlar el poder y no soltarlo, y ahí, sin duda, que la Iglesia, en todas sus versiones también, no solamente la católica, sino que la Iglesia como institución, que agrupa a los fieles, también contribuye a eso. Hay algunas iglesias que han hecho avances. Yo hace un tiempo atrás estuve en un conversatorio sobre la transexualidad con un pastor, luterano, sí. Él dijo abiertamente que era gay, él era obispo de su iglesia, que tiene su sede en Pedro Valdivia, en Santiago, en Ñuñoa, mejor dicho, y estaba su pareja ahí. Maravilloso, dije, maravilloso. ¿Cuánto, le dije yo, cuánto nos falta a nosotros los católicos? De repente, yo misma digo, siendo religiosa, es como para salir arrancando. No salgo arrancando porque creo en Jesús. Un minuto. Y creo en lo que ha dicho, que justamente usted nos dice eso. Que lo que tenemos que hacer para visibilizar la fuerza motora de su vida, que es el amor, es incluir a todos, acoger, que fue lo que él hizo. Pasó incluyendo y sumando, nunca excluyendo. Y cuando habló fuerte no fue para excluir, sino que fue para enrostrar a quienes estaban excluyendo. Adelante, Miguel. Si nos falta algo, nos falta aceptación, pues. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que falta dentro de este patriarcado hegemónico que todavía reina en la iglesia. Nos falta la aceptación, falta la contextualización. Nos sobran cosas, ¿ya? Nos sobra rechazo. Nos hemos sentido todos discriminados los que hemos sido parte de la diversidad. Por eso que nosotros nos agrupamos. Es algo natural, ¿ya? La agrupación para poder sobrevivir, para poder interactuar entre nosotros y politizar espacio. Cuando salen estos dichos tan polémicos, ¿cierto? Ahora yo tengo acá lo que dijo el Papa Francisco hace unos días atrás. Recomienda la psiquiatría para la homosexualidad detectada en la infancia. Otra cosa es cuando se manifiesta después de los 20 años. Eso lo agregó después Jorge Bergoglio. Después de los 20 años, todo para atrás se niega. Es decir, la diversidad sexual y la sexualidad parte cuando nosotros somos capaces de entablar una relación sexual. Eso es lo que a mí me deja eso, es decir, todo lo que hay detrás, la conformación de género en sí, lo social, no se acepta, ¿ya? Desgraciadamente estos dichos que vienen de cualquier parte de la iglesia opacan todo el trabajo que hay para atrás, ¿ya? Parte de la diversidad sexual es sentirse aparte, creo yo, compañera queer, ¿ya? Si no estaríamos todos felices y no haríamos conversatorios, ¿ya? Y bueno, eso es más o menos, no nos falta nada, nos sobran muchas cosas, sobre todo amor entre nosotros. Y ahora que está creciendo el feminismo, mucha solidaridad.
Zoraida, perdón. Muchas gracias, Miguel. A continuación, quiero invitar a nuestros panelistas si quieren realizar alguna réplica, algún comentario respecto de las exposiciones de sus compañeros de panel. No sé si a alguno le interesa partir, hacer algún comentario. Yo tengo una duda. Cuando fui leyendo todo esto de la conformación que tuvieron ustedes, parte de la CDX y cierto del país, el FDA me dio la duda. ¿Qué FDA fue en contra? Eso es lo que me da más. Voy a decir la talla. Mientras tanto, pues no. Quizá, por lo menos por la pregunta que nos hace, cuando me presentó Felipe, dijo que yo era acompañante de la pastoral de la diversidad sexual. Contarle muy sucintamente, el año 2010, a fines del 2010, surge esta iniciativa, primero gestada por dos jóvenes gays que participaban en un movimiento en Santiago, ¿no? Un movimiento de los jesuitas, comunidades de vida cristiana. Ellos eran gay, compartían una comunidad con otros heterosexuales y vivían su fe, pero tenía otros amigos que no podían, católicos también, que también se reconocían homosexuales, pero que no se sentían con la libertad de vivir su fe. Algo tú hacías alusión, ¿no es cierto? A veces ya salir del closet, por usar esa expresión, perdón, provoca todo un camino que algunos hombres y mujeres tienen que hacer, y a veces los mismos que participan en la pastoral dicen salimos doblemente del closet, porque si después más encima decimos que somos católicos, nos dicen que somos locos, porque cómo nos vamos a una institución que nos trata mal. Y claro, algo razón tiene, pero lo que quería hacer la pastoral, la PADIS, es justamente ser un espacio de acogida para hombres y mujeres, y pudiesen vivir su fe abiertamente, ¿no? Hombres y mujeres, gays, lesbianas fundamentalmente, no ha llegado otra persona, o queer o trans, no han llegado, sí, gay, lesbiana y bisexual, y sobre todo gay. Quizás las lesbianas no se han ido acercando tanto, pero ha sido una pastoral que ha durado 8 años y que sigue funcionando, y que ha sido un espacio justamente para dar una cara distinta a lo que escuchamos recientemente estos juicios de Medina, ¿no? Estas comparaciones. Una pastoral que se ha visibilizado abiertamente dentro de la iglesia. Nosotros no tenemos nada que esconder, donde celebramos la fe, donde se vive los sacramentos, donde hay una plena inclusión en el caminar de la iglesia. Perdón, soy disléxico, era CD. Bueno, acá dice, son palabras de Pedro Ladrín. Paralelamente fui víctima de una acusación de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, CDF, por haber incurrido en supuestos errores doctrinales al inferirme de mi expresión en un video de la campaña de prevención de suicidio adolescente, impulsada por Todo Mejora, que la homosexualidad es algo querido por Dios. Esto fue el año 2015. A la época han tenido más repercusiones. Nosotros con Pedro participamos los dos. Lo que pasa es que siempre se visibiliza más los hombres, queriendo mucho por oncho. A mí también me entrevistaron en Todo Mejora, y también en esa oportunidad fue cuando Todo Mejora, la institución que nació en Estados Unidos para prevenir el suicidio infanto-juvenil por causa homofóbica, y se instaló en Chile. Entonces a ellos les parecieron que en un país como Chile sería significativo tener también algún mensaje positivo de parte de un religioso y religiosa. Cuando se supo esto, en Roma hubo alguien que acusó a Pedro Ladrín en Roma, y pasó a tener todo un seguimiento por parte de Roma, y tenía que hacer ciertos actos. En principio tenía que retractarse, que se sacara el video de Todo Mejora, pero eso no se hizo porque dijo que no, que él no negaba sus palabras porque eso eran. Pero bueno, después se pudo arreglar y ya no tenía esa acusación de parte de la Doctrina de la Fe, Congregación de la Doctrina de la Fe, eso. Nosotros, como por lo que dije, partió esta pastoral un poquito de catacumbas, diríamos, para la iglesia, pero rápidamente que surgió un grupo de padres también, de los que participaban y de otros que no participaban. Dijimos, no tenemos por qué estar escondiendo algo que es totalmente
legítimo y necesario que exista. Y justamente fue Ignacio Bucaso, el obispo que ustedes tuvieron, cuando fue secretario de la Conferencia Episcopal, que celebró la primera Eucaristía que tuvo la Padis, como papá. Y ahí todo el mundo comulgó, celebramos con el altar con una bandera de la diversidad. Yo creo que se puso un poquito incómodo, pero lo aceptó finalmente, lo aceptó. Y no hemos tenido otra situación así como pastoral que nos haya causado algún problema. No sé si ustedes se acuerdan, hace años atrás, cuando existía Tolerancia Cero, invitaron a Pedro Labrín a uno de los programas de Tolerancia Cero. Si se googlea se podría ver. En ese programa Pedro, y con esto termino para no alargarme, como que estudiaba demasiado. Y decía, todos decíamos, pero ¿qué le pasa a este hombre? Si él habla súper fluidamente, tiene claridad, o sea, no sé, algo pasa. Bueno, y pasaba que lo llamaron un poquito antes, desde la alta jerarquía de la Iglesia de Santiago, para decir que cuidado con lo que dijera. Ese tipo de cosas amenazantes, y yo soy bien abierta en decirlo, no pueden ser. Eso fue como en 2014, por ahí. De ahí para la fecha nunca más hemos tenido nada. Al contrario, nos invitan de numerosos lugares a dar testimonio, a dar cuenta que existe esto dentro de la iglesia. Bueno, estamos ahora en Concepción, surgió un grupito de pastoral de diversidad sexual de Padis, y en Valparaíso, donde yo estoy acompañándome. Y ahí estamos en una misa. Una misa que celebramos, donde, bueno, todos participamos, ¿no? Y compartimos la mesa. No sé si alguno quiere realizar brevemente alguna otra réplica, alguna de las presentaciones y respuestas que han dado los panelistas. Sí, adelante, la profesora David quiere hacer una pregunta. Quisiera saber cómo, si en esta pastoral es una pastoral adulta o incluye niños y niñas, y si fuera así, ¿cómo es esa inclusión? Porque ahí hay como un camino a hacer, ¿no? Sí. Es una pastoral que desde los, diríamos, 18 años, y el mayor tiene en la actualidad 70. No sé, ha habido chiquillas de 17, 16 que han ido, pero no han perdurado en el tiempo. Pero mayoritariamente gente y de universitarios y jóvenes, como los que están aquí presentes, yo diría que son gente que es profesional o ya en el mundo laboral, no necesariamente profesional. Curiosamente, lo que yo decía, y nosotros nos hacemos preguntas, ¿por qué compuesta mayoritariamente por hombres y por lesbianas? Hemos hecho algunos encuentros solamente con las lesbianas que participan, y dentro del mundo también homosexual, ellas se sienten también muchas veces poco valoradas por sus compañeros gay, y eso es una realidad, ¿no? Y como hubiese aún más rechazo, no sé si discriminación hacia la lesbiana. Porque, bueno, eso es real, por toda la cosa de género. Aquí se juntan los temas, ¿no? que son fuertes. Y sí me he podido acercar a algunos padres de niños trans. Entonces, sí, a mí me preocupa porque lo que yo observo, por ejemplo, en el consejo en el cual yo participo, que uno de los problemas en el cual nunca podemos llegar a acuerdo tiene que ver con niñez y con sexualidad. Y ahí empiezan todos los temores. Entonces es un tema tabú que no se puede tocar. Entonces, incluso en la situación de niños y niñas intersexuales, con estos decretos, y ahí uno sabe que hay una violación tremenda de derechos humanos, pero y yo me pregunto, y esta es mi pregunta en realidad, ¿cómo uno podría articular un discurso a sectores de la iglesia muy conservadores, en el cual esta mirada que ustedes tienen en la pastoral no es que yo lo veo y lo vivo, es como una muralla. Cada vez que vamos a tocar el tema,
niños y niñas y sexualidad o autonomía, empieza el problema. Entonces, como esto, porque la sexualidad no empieza a los 18 años, con la mayoría de edad. Entonces, ahí siento que hay como un desafío, y a mí personalmente y humildemente no se me ocurre ya cómo, porque el discurso teórico no me sirve, no le llega, porque hay un cuestionamiento teórico, pero no, porque no es complejo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es tremendamente complejo y es una responsabilidad que tenemos como sociedad. Nosotros como pastoral somos eso, un grupo pastoral, no somos una instancia que va, no tenemos una agenda, ¿no? Claro. Ahora sí colaboramos y hemos colaborado con instituciones educativas para cursos, para llegar a los niños justamente a través del testimonio y de la formación. Yo hace 3 semanas atrás estuve en Copiapó conversando con niños desde sexto básico a cuarto medio. Generé una conversación, bueno, en dos turnos, eso sí, porque era mucho, comprenderán, de sexto básico a cuarto medio, más realidades distintas, y salió de todo ahí. Y fue muy interesante, y justamente en un colegio confesional. Entonces, yo me alegré que las hermanas que eran dueñas de ese colegio pusieron el tema sobre la mesa. Pude conversar con todos los profesores, con todo el personal, después con apoderados y después con las alumnas. Y yo conozco testimonios también en Colegio Santiago, también confesional, que ha sido capaz de acompañar a una niñita trans de primero básico, donde se ha ido capacitando y conversando con todos sus compañeros y compañeras, un colegio mixto, también con los apoderados, y haciendo el camino. O sea, yo creo que esa es la manera, ¿te fijas? Ahora, estamos lejos, yo creo, estamos lejos todavía de otro sector de nuestra iglesia católica o de otras iglesias, no sean católicas, porque hay otras iglesias cristianas que son, no voy a hacer competencia que es más que es menos, pero muy fuerte el juicio negativo ante esta realidad y que desemboca después en cosas aberrantes. Hace 12 semanas atrás, y con esto cierro, hubo una golpiza tremenda a una chiquilla lesbiana ahí en Puente Alto. No se sabe porque en Puente Alto yo viví en Bajo de Mena 6 años. En Bajo de Mena no le importan a nadie en este país. Bajo de Mena es la parte más pobre de Puente Alto y violenta. Y ahí fue que la golpearon y empezaron a hablar mugre porque se estaba dando un beso con su polola. Entonces yo creo que es una urgencia hacer. Bien, Miguel va a hacer la última intervención antes de las preguntas del público. Antes de las preguntas, de ir junto con eso, estas son cosas que nos llegan a nosotros en más diversas. Nos clareamos pensando estas cosas. Y uno de los levantamientos que estamos haciendo como organización, y parte de mi formación pedagógica también, es trabajar la niñez y la infancia a través de la afectividad, que se trabaja mucho en planes educacionales, sobre todo de la parte religiosa, la afectividad en sí. Y desde la primera infancia, porque educación sexual en primera infancia no hay, de los 0 a los 4 años, trabajar a través del autorreconocimiento, a través de canciones o didácticas, el autorreconocer tu cuerpo como tuyo, es lo que ayudaría mucho a reconocerte después, ¿ya? Eso es lo que estamos levantando. En el fondo, en primera infancia, no se habla de sexualidad, sino que se habla de autorreconocimiento. Y eso es lo que podría ayudar de repente a discernir estas luces que se dan dentro de esta oscuridad de la sexualidad, porque yo me pongo en el caso de un niño trans, una niña trans, algún niño intersexual, hermafrodita, que esté pasando por una etapa y una formación católica, que más encima lo castigo, que no le llegue nunca el mensaje, nosotros lo hemos puesto en esa postura, porque es parte de nuestro abanico de arcoíris en el que trabajamos. Así que con eso puedo complementar la pregunta. Te puedo pedir 5 minutitos porque soy ser humano y he estado todo el rato en clase y necesito ir al baño. Así que vengo enseguida. Bueno, eso fue inesperado. Le quería preguntar a la hermana Kena, esto es como un círculo vicioso, me da la impresión, porque tengo la impresión que en la iglesia, yo soy católico, se condena a no vivir la sexualidad homosexual. ¿Eso es
¿cierto? O sea, no se puede vivir según el canon de la Iglesia. Según el catecismo dice que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Pero bueno, Entonces, es su opinión y... si un acompañante espiritual recibe una persona gay, él tiene que decirle, no practiques tu sexualidad. Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que ha pasado en muchas materias, ¿no? Como cuando la Iglesia decía, y creo que dice todavía, perdón que no tenga la claridad, no a las relaciones prematrimoniales. Descubramos una pareja de pololos que no tenga relaciones prematrimoniales, no existen. Y supuestamente somos el 67% de la población católica. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque existe también un caminar de la iglesia peregrina, yo llamo, ¿no? La iglesia peregrina y aquí está con los pies puestos en la tierra y quiere hacer un caminar pastoral para acompañar. A mí me toca acompañar y conversar a veces con pareja. Yo he estado, entre paréntesis, en 3 celebraciones de acuerdo a unión civil, donde me ha tocado hacer como la celebración religiosa. A nadie le ha llamado la atención porque digo, las hacen las monjas y como las monjas no nos pescan mucho, no me pueden castigar, o sea, ¿con qué? Porque no celebré misas, igual no la puedo celebrar, ya me castigaron con eso. De veras que está saliendo para afuera. Y bueno, eso fue un paréntesis, que para mí ha sido precioso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ellos? O sea, obvio que los voy a acompañar. Obvio que yo voy a acompañar también ese caminar de pareja que ellos han tenido y animándolo como animo a otras parejas. Pucha, vive tu vida de pareja en respeto, en fidelidad, cuidando del otro, de la otra, como toda pareja. ¿Te fijas? Y yo creo que ese es como el caminar pastoral que tenemos que hacer, porque no podemos castrar a las personas en su sexualidad. Cuando el catecismo está diciendo que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, está diciendo, bueno, abstente de tener vida sexual, ¿no es cierto? O sea, está imponiendo vivir en celibato. Y yo creo que para nosotros los consagrados es casi un golpe. Yo lo vi, cuando descubrí esto, lo sentí como una bofetada a nosotros. Porque está imponiendo como un castigo algo que los consagrados vivimos, consagrados y consagradas vivimos por gracia de Dios, como un don, y que es posible vivir. Porque yo estaba en alguna discusión hace un tiempo atrás con un grupo de mujeres media feministas que era imposible vivir. Le dije, perdóname, yo he vivido 27 años, no sin dificultad, pero con mucho sentido y con mucho amor. Entonces, tampoco no quiero que me ninguneen mi voto, ¿no es cierto? Entonces, ahí termino, Felipe, no como un poquito con la rama. Pero a lo que voy, entonces no puedo imponerle como un voto a quienes no lo han elegido, ¿ya? Entonces, ahí por eso creo que uno no puede estacionarse y no seguir acompañando toda esa cantidad de vidas de parejas, ¿no? Por eso yo hablo de la iglesia peregrina, y no soy la única, somos muchos, creo yo, que vamos acompañando y damos fe de ser testigos de relaciones donde se vive el amor, el respeto, el cariño, y son expresión también del amor de Dios. Bien, muchas gracias. A continuación, les invito a hacer preguntas a nuestros panelistas. No sé si alguno quiere realizar alguna pregunta. Vamos a partir allá, posteriormente acá y finalmente nuestra compañera. ¿Pregunta de en realidad? Sí, te pido que te presentes y señales a quién le quieres hacer la pregunta o si quieres hacer una pregunta general para el panel. Me llamo Roberto Merino, soy cola, estudiante de psicología, y quería preguntar en realidad, como hemos hablado como harto de casos individuales, casos igual aislados en realidad, y cómo quizás se ha intentado progresar desde las prácticas y quizás un poco cultura, por así decirlo, institucional de lo que sería la iglesia. Pero, ¿qué tanto la estructura, que ya está formada, que ya tiene sus textos, que ya tiene sus normas, que ya tiene sus reglas, que ya tiene una historia, que ya ha tenido efectos materiales en la consagración de un orden social, como decía la profesora David, en poder transformar una sociedad que también
se encargó por muchos años de formar y en la cual estableció aislados en los cuales podemos ver progresos, pero que la estructura en sí misma de lo que es la iglesia y la cultura que ésta propone y todo el efecto social que ésta ha tenido materialmente, históricamente y a lo largo de todo lo que hemos construido como sociedad y el entendimiento de la persona, el entendimiento de la sexualidad, el entendimiento de la infancia, el entendimiento de cómo tenemos que educarnos, cómo tenemos que formarnos como personas, ya está hecho. Y en caso de que podamos respondernos quizás de alguna manera que esta estructura puede cambiar a lo largo del tiempo y que quizás realmente hay una esperanza de que la iglesia en algún momento pueda dejar de rechazar a las personas desde su estructura, a lo que voy, como desde su esencia, ¿qué tan capaz va a ser de reparar todo el daño que ya ha hecho? ¿La pregunta es general o es para alguna persona en particular? General. Bien. Vamos a tomar la pregunta de mi derecha y finalmente acá y vamos a proceder a responder. Bueno, mi pregunta está muy relacionada con la que decía Roberto. ¿Te puedes presentar? Me llamo Harry, estudio Derecho, soy heterosexual, no soy parte del grupo LGTBI, pero crecí en un entorno católico, participé un par de años en una iglesia luterana y me llama mucho la atención los discursos, las corrientes más bien disidentes dentro del cristianismo. Mi pregunta era para la hermana Kiena, muy relacionada con lo que decía Roberto. Y esta es una pregunta que siempre quería hacerle a una persona católica feminista, como no sé, usted o Teresa Forcades, que es bien conocida, no sé. O sea, no digo que usted no sea conocida, pero... corriente de pensamiento. Son muy valorables los esfuerzos que se hace, yo creo, desde la Iglesia Católica para establecer posturas disidentes a lo que Roma dicta. Pero la estructura de la fe católica o la estructura de la Iglesia Católica siempre supone que en cualquier acto, cualquier manifestación de fe, debe pasar por la revisión de Roma, ¿no? Mi pregunta entonces, y usted decía que cuando usted, por ejemplo, escuchaba las declaraciones del cardenal Medina, o sea, usted decía, es para salir corriendo, pero no lo hago porque creo en Jesús. Yo entiendo que usted no quiera salir corriendo de iglesia, entendía como comunidad de fe, comunidad de cristianos. Pero ¿por qué en la Iglesia Católica? ¿Por qué si, por ejemplo, los luteranos son una comunidad de fe más abierta, o los anglicanos que han mostrado muchos signos, buena parte de las iglesias reformadas? ¿Por qué la Iglesia Católica? Gracias. Y finalmente acá la compañera. Gracias, Carlos. Como que él ya hizo, planteó mi pregunta, pero igual quería pedirse que la profesora Debbie en el inicio ha dicho que podía hacer la diferencia entre diversidad y disidencia sexual. Si la podría hacer un poquito de... ¿Podría presentarte? Me llamo Fernanda Rojas, soy estudiante del Instituto de Cultura, soy feminista y todo. A la profesora Debbie. Sí, era eso, y también hacer una diferencia, si puede, la profe, hacer una diferenciación, porque creo que no hay claridad entre también diferenciar lo que es la orientación sexual versus lo que se condice o se concibe como sexualidad netamente como el acto sexual. Y me parece que lo he podido notar un poco en los discursos que se entremezclan un poco estas dos como palabras. Sí. No sé si alguno quiere partir primero con la pregunta de Rodolfo. Roberto. ¿Ah? Roberto, perdón. Ya, ¿puedes presentarte? Cristina Medina, estudiante de obstetricia. Que tiene que ver también con esta diferenciación entre lo que es la orientación comercial y las prácticas sexuales. Pero básicamente es como también mi pregunta hacia la señora Lucini, porque habló como de afectividad, como de tener, por ejemplo, como la que se conoce por ejemplo, habla de fidelidad. Entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otro tipo de práctica, que se aleja, digamos, de lo que nosotros estábamos hablando un poco. Hablamos de práctica homosexual en una cosa, entonces yo quiero ver qué tanto es esa aceptación también a las personas que pueden definirse bajo una orientación sexual, pero la aceptación hacia que esa persona tenga ciertas prácticas, que es algo muy diferente.
porque también es un estilo de vida mujer. Y ambas cosas están. Vale. Sí. Muchas gracias. No sé si Miguel. Yo en relación a la pregunta de Roberto, cuando habla de reparar el daño, a mí me causó algo, me movió un poco. Yo creo que el daño, hablando desde la parte de diversidad y experiencia personal, el daño nunca se repara, ¿ya? Lo que nosotros asumimos como bandera de lucha es la empatía. Ayudamos a que otras personas no pasen por ese daño, ¿ya? Yo creo que eso es lo que a nosotros nos mueve en el fondo. La empatía porque otra persona no pase por el daño, no pase por la discriminación que nosotros sufrimos dentro de algún grupo de iglesias o cuando hemos estado escuchando algún discurso. Eso es lo que nosotros queremos cambiar, ¿ya? Esa es una de las banderas de lucha que tenemos nosotros también formando parte de ONG, ¿ya? Eso era, bueno, por mi parte. Yo lo que puedo decirte, o sea, es cierto cuando tú dices que estamos hablando de casos particulares, pasa que la realidad por lo menos no se la construye a partir de casos particulares y eso ayuda, ¿no? Y no un caso o dos casos, son varios, pero tienes razón tú, que se requiere cambios más estructurales. Y yo creo que va habiendo un camino. Por lo menos nosotros pertenecemos como pastoral a una unión de una agrupación más grande de pastorales, GNRS, donde estamos agrupados en 40 pastorales distintos en distintos lugares del mundo, donde existe justamente la preocupación, porque hoy día podemos caminar bastante más tranquilamente quizás en Chile, hemos tenido cierto caminar, pero hay países en África donde civilmente, no religiosamente, civilmente está condenado en sus leyes la práctica de la homosexualidad. Entonces, claramente, pero claro, ahí le pedimos a la Iglesia que sea un ente que defienda la vida, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo que bueno, que hay un daño que ya se ha hecho, pero un daño también que eso es un camino que se está haciendo, esta agrupación, para poder ir dando paso. Creo que otro paso que se da es cuando en la última exhortación que saca el Papa, la Amoris Laetitia, que fue como la recogida del signo de la familia, al hablar del tema de la homosexualidad, es un paso el que él no haya vuelto a repetir lo que dice el catecismo, ¿te fijas? Sino que da un paso más allá, donde está hablando de la acogida. Obviamente el cambio que se espera es un cambio de que haya cambio en el magisterio. Eso es un cambio mucho más lento, uno quisiera que hubiese más. Y por último, iba a decir una tercera cosa con respecto a eso. Con respecto a alguien que nombró de esto Miguel. ¿Cuál era tu nombre, socio? Miguelón. Perdón, Miguelón aludió a un sacerdote, James Martin, un sacerdote jesuita que acaba de exponer una conferencia en el Encuentro Mundial de la Familia, donde estuvo el Papa en Irlanda, después que salieron otras cosas. Y él sacó un libro muy interesante que se llama Construyendo Puentes, justamente donde exhorta a este paso y él señala que es la Iglesia Católica la que tiene que dar los pasos de acercamiento al mundo de la homosexualidad. Habla de la homosexualidad, no hace alguna, habla así en general, porque es la Iglesia Católica la que ha discriminado a los homosexuales, no los homosexuales que se han alejado de la Iglesia Católica. Y él se agarra de las tres palabras que dice el catecismo, que dice que a los homosexuales hay que tratarlo con respeto, compasión y delicadeza para hacer toda su exhortación. Yo creo que esos pasos son más estructurales. Son más estructurales porque él le habló al Encuentro Mundial de Familia y se lo escuchó. Entonces es una voz, es un sacerdote también, es una voz más legítima dentro de la Iglesia y lo del Papa también. ¿Que hay que ser más? Hay que ser más. Yo digo, yo no estoy en una organización que tenga una agenda, pero trato de hacer más, por lo menos, en lo que los espacios que me tocan intervenir. Eso. ¿Quiero contestar a tu pregunta? Sí, te contesto. Mira, yo nací en una familia católica, entonces cuando uno nace ahí, como que uno, por lo menos yo, Kiena, nací ahí, eso fue lo que viví la práctica de un evangelio maravilloso con mi papá, mi hermana, una familia muy aglutinada, donde no había tanta diferenciación si eras hombre o mujer hacer las cosas. Tengo un hermano gay, nunca fue rechazado a mi familia.
Entonces yo he vivido situaciones preciosas dentro de mi iglesia católica. Obviamente cuando yo escuchaba a este amigo pastor, cómo lo vivía, decía, ojalá lo viviéramos nosotros. Pero no es como, no he sentido yo como un impedimento de conciencia de permanecer en la iglesia católica. Y por otro lado, viví 2 años en África, en un país musulmán, y hice un par de amigos, grandes amigos musulmanes, y para mí eso me enriqueció muchísimo, porque finalmente yo creo que apuntábamos, teníamos una fe que compartíamos, le poníamos otros nombres, y yo me sentí tremendamente acogida por él. Entonces, bueno, por ahora sigo por acá, haciendo la lucha que puedo hacer. Y con respecto a lo que tú decías, a lo mejor me expresé mal, yo no tengo, yo no me involucro en todos los temas, ¿no? Entonces, no es que yo quiera imponerle, no lo digo con falta de respeto ni mucho menos. Entonces, si tú te sentiste aludida, yo fui respetuosa, te pido disculpas, pero cuando yo dije que yo me tocaba acompañar parejas de gay, lesbianas o parejas heterosexuales, en el fondo, no hago una distinción de lo que estoy acompañando. Y cuando hablo de fidelidad es porque me refería a pareja única, pero no estoy haciendo no sé bien ni siquiera a lo que te estás refiriendo. Les dije, a lo mejor en ignorancia mía, lo asumo porque no soy experta en la, no sé, pues no me refería a otra cosa. No sé si te respondo, lo podemos conversar. Si quieres, básicamente me parece que es importante que sepas las cosas, porque va a trabajar con esta comunidad. Esta comunidad igual necesita tener claridad. Por supuesto, a ver. Es una forma de abordar también hoy día cuando estamos trabajando juntos en la PADI, de partida de la PADI en la pastoral, no es que yo trabaje con ellos, trabajamos juntos. No soy yo ni que organizo las reuniones, porque en ese sentido también es una cosa muy distinta, afortunadamente. Juntos vamos construyendo y nos vamos formando. Hasta ahora, por lo menos, cuando hemos hablado del tema de la fidelidad, hemos compartido, con los que yo he conversado, hemos compartido que estamos hablando del mismo piso y estamos de acuerdo. No me he encontrado con una persona que me diga, a ver, ¿pero a qué te estás refiriendo con eso? Entonces, en ese sentido, por eso, a lo mejor hay un detalle, una particularidad que por lo menos yo, con el respeto con el que he compartido, con las personas que he compartido, no me he encontrado a alguien que me ha dicho, no estoy de acuerdo con eso, o me estás hiriendo en algo, o me estás exigiendo una práctica que yo no estoy de acuerdo. No me ha pasado. No sé si hay otra pregunta. No, era esas 3. Aunque no tengo mucho que decir, pero creo que a la primera pregunta yo me recordaré de mi experiencia en las comunidades de base, y en ese sentido me acordé de lo que decía el Nuevo Testamento latinoamericano, la teología de la liberación, y creo que cuando hay una crisis hay una oportunidad, y la Iglesia Católica tiene una tremenda crisis, pero de las crisis pueden surgir cosas buenas o cosas malas, y me imagino que depende de las y los católicos de que esta sea la construcción del reino en la tierra, y no, así era, ¿no? La construcción del reino de los cielos en la tierra. Y creo que por ahí va, como hacer procesos de resignificación. Hay una cuestión política, normativa, pero también el cómo empezamos a pensar lo que es la iglesia, lo que son los dogmas, y el cómo, y yo pienso que eso surge de la base cristiana, de estas comunidades de base. Esa es la fortaleza de las comunidades de base, que es algo que yo desde afuera extraño profundamente hoy día en la iglesia. Me imagino que están, pero creo que hay un proceso de hegemonía de la iglesia más conservadora que eliminó esto. Creo que también probablemente Rosalía tuvo que ver con eso, ¿no? Pero que ahí veo un potencial de resignificación tan profundo, tan amoroso, que yo creo que por ahí hay que buscar como la línea, y amoroso sobre todo. Con respecto a yo quería, cuando planteé el tema de la diversidad y la disidencia, es porque ese es un debate, un campo de debate en la teoría, y fundamentalmente la disidencia sexual
que busca subvertir y que subvierte la norma de la heterosexualidad. Es la subversión de esto. Estaba pensando en un texto de Marcela Lagarde, la miro a ella porque ella sabe de lo que estoy hablando, ¿no? De Marcela Lagarde sobre las madres y las mujeres en general. Y ella dice que las mujeres tenemos, y las del movimiento tenemos dos elementos: trastocar y subvertir. Trastocar, y así lo quiero explicar, la diversidad trastoca, porque incluye a todos aquellos y aquellas que no son parte de la norma, pero no es una profunda transformación de la norma heterosexual, no es un cuestionamiento de la norma, porque eso significaría cambiar la lógica de género en nuestra sociedad. Trastoca, es integrar, incluir, que en términos de opresión y subversión podría ser un primer paso, podría ser. Esto ya es más político, ¿no? Y la disidencia es la subversión. Es eliminar y borrar la norma de lo heterosexual y generar una lógica de género que sea más profundamente democrática, donde los cuerpos no sean mandados, dominados. Entonces esa es la diferencia, así la veo yo. Y es una cuestión política, fundamentalmente. Las teóricas feministas lesbianas son las que más critican, bueno, eso es lo que yo conozco, no sé, desde la perspectiva homosexual, pero desde la perspectiva teórica feminista lésbica es el cuestionamiento a la diversidad, porque la diversidad se puede convertir en algo como la multiculturalidad, y ese es un problema, porque la multiculturalidad no significa necesariamente integrar, significa sumar y tener muchas culturas distintas en un lugar, pero no interactuando, no interrelacionándose. Así lo veo. Eso. La orientación sexual es la orientación afectiva, erótica y amorosa hacia una persona de cualquier sexo. La confusión que yo creo que se tiene generalmente con el acto sexual es que la sexualidad es la biología compartida, las características biológicas de los seres humanos puestos en cultura. Son los significados que se le asocian a ciertas características. Y esos significados, como todo lo simbólico, es arbitrario. Por lo tanto, hay culturas, y la cultura occidental define la heterosexualidad como algo bien concreto. Voy a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alabama, yo sé que, porque viví allí y conozco la ley, en Alabama estaban prohibidas las relaciones sexuales heterosexuales anales, porque eran consideradas anormales. Esa es una forma de definir algo biológico. Entonces creo que por ahí, pero la orientación del deseo tiene que ver fundamentalmente con esta orientación afectiva, erótica y amorosa. Y el acto sexual es cultural. En cada cultura se define lo que está permitido y lo que no está permitido. No sé si, y algo más era, pero tenías razón, se iba a olvidar. No, era eso que era porque yo decía que en el discurso que había estado escuchando como una rato, como que no había diferenciación de esas dos cosas, como que la tomaban como uno y no es así. Entonces, muchas gracias por hacerme aclaración. Bueno, tenemos unos minutos más y quisiera ver si hay alguna otra pregunta del público que quisieran presentar a los panelistas. Primero acá y posteriormente al final. Para el tema del país... ¿Te puedes presentar primero? Claudio Candio, estudiante de Química y Farmacia. Para el tema del país, me gustaría saber cuál es la misión que ustedes tienen y la visión que tienen con respecto al catolicismo a futuro. ¿Qué tanto quieren impactar en esto? ¿A dónde quieren alcanzar con lo que están intentando integrar? A ver, Sí, vamos a darle mejor con esa metodología para que se conserven las preguntas. Somos un grupo pastoral, no somos un grupo reivindicativo, ¿ya?
nos sumamos así a las marchas que hay, por ejemplo, en Santiago, o en el lugar donde estemos, para el Día del Orgullo Gay, o el día que se reza, se conmemora el Día de la Homofobia, Transfobia, etc. Pero la Paris nace como un grupo pastoral de acogida para homosexuales inicialmente, pero abierto, hombres y mujeres que quieren vivir su vida sin tener que esconder su homosexualidad. Entonces, en este minuto todavía no... O sea, en este minuto el grupo está pensando sí en escribir unos estatutos para como legalizarse, más bien para la cosa de que si queremos tener algunos fondos, no sé, para formación o para hacer alguna jornada, etcétera, para eso. Pero eso es lo que quiere ser una voz sí, en la iglesia, y de que es importante el espíritu de acogida y de inclusión de todos. En este caso sería disidente, o sea, sería diverso, no disidente, en relación a lo que estábamos hablando. Diverso. No disidente. Ahora, yo, porque me aclara un poco también lo que tú decías, y creo que en la medida en que podamos visibilizar más este espacio y en otros lugares, también eso puede ir cambiando estructuras. Yo creo que sí. ¿Podría presentarte y decir tu pregunta? ¿De quién está dirigida? Mi nombre es Milagros, no soy chilena, soy venezolana. Soy católica y soy heterosexual. Tengo una niña de 20 años. Y ustedes hablaban mucho de la palabra castrar. Una vez mi hija me dice, mami, yo creo que me gustan las niñas. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? Y la escuché y empezamos como a tratar el tema. Hoy en día es heterosexual. Una vez llegó una amiga para la casa, era atea, mas sin embargo pues no la rechacé, porque no la puedo rechazar. El domingo fui para misa con un amigo, casi un hermano, que es gay, y fuimos a misa, lo invité a misa. Entonces ahora estoy un poco como confundida, porque María Eugenia decía, bueno, hoy soy católica, mañana puede ser que no. Ahora bien, puede ser que haya malinterpretado. Mi pregunta es, cuando uno está así como confundido, no sabe cuál es el camino correcto, lo que decía la doctora acá, ¿quién es el dueño de la verdad verdadera? ¿A dónde vamos a recurrir? ¿A la Biblia? Porque si la Biblia me dice algo, entonces, ¿dónde consigo la verdad verdadera? Es decir, más que una pregunta, creo es como confundida. Yo lo que te puedo decir con lo que tú dices, me parece que una parte, lo que tú dices de acoger al otro me parece que es fundamental. ¿Dónde puedo acudir? Primero uno tiene que acudir a su propia persona, creo yo, en una escucha profunda de quién soy yo y de acogida. Ciertamente en ciertas etapas de la vida podemos pasar confusión, no solamente en la niñez y adolescencia. Hay personas adultas también que pasan por etapas de confusión y por distintos temas. Cuando uno está en etapa de confusión, me parece a mí, por lo menos lo que yo hago, es poder conversar con alguien que me ayude a clarificarme, a mirar, a caminar, pero por alguien también que yo sé que parte con un plano de aceptación hacia las posibles confusiones que yo le puedo manifestar. Y desde el ámbito de la espiritualidad, nosotros hablamos del acompañamiento, ¿no? La persona que te escucha, te acoge y te acompaña. Acudir a la Biblia, sí, es muy, para alguien creyente, para mí la palabra de Dios me ilumina, pero también tengo que saber leer la palabra de Dios, creo yo, porque la palabra de Dios fue escrita en un contexto, en un tiempo determinado, y los estudios, por lo menos, yo hice un estudio básico de teología, estudié la teología, me enseñan a interpretar también de acuerdo a esa palabra, no literalmente, sino en su contexto y poder desprender el mensaje. Ahora, no que yo lo que le dije a él, no que yo pienso que hoy soy católica y mañana no sé. O sea, yo sigo con mi convicción de que soy católica, desde adentro trato de construir una manera distinta de cómo yo recibí cuando yo era niño o adolescente el Evangelio.
Y no soy yo sola, lo hago con muchos otros también. O sea, si este mismo conversatorio está motivado por la pastoral universitaria de la universidad y por la CBX, es porque aquí hay un grupo de chiquillos, chiquillas, que también quieren visibilizar una iglesia que está buscando cómo, dialogando temas que a veces son espinudos de dialogar, porque no tenemos siempre las mismas posturas, pero yo creo que podemos sentarnos a la mesa y dialogar de nuestras diferencias. Y yo no me siento experta en nada, me decía, pero que ella me decía, es que debería saber, sí, a lo mejor debería saber muchas cosas, debería manejar la teología completa, pero no la manejo. Me parece que es mucho más, para mí, ser humilde y decir, mira, sí, aquí se me abre una pregunta en la que yo puedo seguir caminando para descubrir y seguir aprendiendo, y aprendo con otros. No sé si ayuda un poco lo que tú haces, pero me parece excelente lo que hiciste tú con tu hija, acogerla, escucharla, después ir a Dios. Que puedes ir a misa con tu amigo gay y no pasa nada, y seguimos caminando. Estupendo. De eso se trata, creo yo. Bueno, tengo la impresión de que habían más preguntas. No sé si... primero vamos a partir acá. Tenía la impresión que había una mano levantada acá primero y después usted, por favor. Le pido que se presente. Hola, me llamo Félix, soy profesor aquí y tengo una pregunta a María Eugenia. Yo también estoy confundido. Si leo la Biblia, encuentro muchas partes donde muy claramente se expresa en contra de alguna forma que desvía a la heterosexualidad. En muy pocas partes la Biblia es tan clara. Muchas veces hay que interpretar, son parábolas, pero en ese punto la Biblia es muy clara. Entonces no entiendo ahora. Hay que interpretar esa parte también de nuevo. O sea, ya no vale la palabra de Dios. O sea, ni siquiera para la Iglesia Católica. Yo entiendo que la gente que se apartaron de la Iglesia Católica tenga otras opiniones, muy bien. Pero si ni siquiera para católicos vale lo que dice la Biblia, eso no entiendo. Eso me confunde. Y usted, María Eugenia, es la persona que aquí representa la fe católica. ¿Cómo deberíamos tomar la Biblia? ¿Ya no hay que leerla? ¿No vale la palabra de Dios? Esto me confunde, me trae un poco miedo y tristeza también. Bueno, yo no he dicho que no hay que leerla, al contrario, yo creo que hay que leerla, pero hay que saber leerla. Y cuando decimos que hay muchas palabras en que la Biblia habla de la sexualidad, yo tengo conocimiento de que hay 14, ahí se aluden a 14 textos donde habría cierta alusión, o se ha traducido, donde la Biblia estaría hablando, cuando tú dices sexualidad, ¿te refieres a sexualidad o homosexualidad? Te pregunto yo a ti. ¿Te refieres a sexualidad o homosexualidad? En Génesis 2:24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ya, no, me está contestando la pregunta, está bien, te refieres a sexualidad en términos amplios. Sí. Hay muchos textos que hablan y yo creo, lo que yo dije es que la Biblia también no podemos leerla literalmente, no es que no dejemos de leer. Porque la Biblia está escrita, el texto del Génesis, tú sabes que está escrito al menos entre 7 y 10 siglos antes de Cristo, ¿no? Entonces, no es que yo pase a decir que eso no es cierto, pero también la Biblia en algún momento dice, si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela, no nos vamos a ir a cortar la mano derecha. Por eso digo que la Biblia hay que leerla en su contexto y saber, y buscando el versículo para que pueda avalar lo que yo quiero decir, sobre todo si lo que yo quiero decir también está siendo una palabra que termina discriminando a otro. Porque Jesús mismo trató de tener una práctica que fuese inclusiva. Entonces, si eso, tú dices, te confunde, te duele, bueno, también podemos disentir, ¿no? Pero es mi opinión aquí, que si soy católica, pues la opinión de una persona, no estoy aquí hablando en nombre de toda la Iglesia Católica. Le pido que se presente y dirija su pregunta. Soy Enrique Fullá, tengo 72 años, heterosexual, aquí somos casados, 47 años. Pertenezco a la minoría de la Iglesia Católica, teología latinoamericana.
o de la liberación. Jesús en un momento dijo, la letra mata, el espíritu salva. Ojo, podemos usar la Biblia como que nos mate. Si lo usamos mal, la Biblia nos mata. Si lo usamos al pie de la letra y a lo que está escrito, tal como está escrito, etcétera, etcétera, y no en el espíritu que encierra la Biblia, nos mata. La Biblia tiene dos partes. Una judía, Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento, que se centra en Jesucristo. Superficialmente yo soy católico, pero si tengo que verlo con calma, primero que todo le saco al tiro lo que tú decías delante, católico, apostólico y romano. Le saco al tiro los romanos, para afuera los romanos, no corren. Y se lo saca hasta el mismo Papa, lo de romano. Apostólico, hay que ver qué es lo que se hace. Yo trabajo bastante en la iglesia, pero les digo, o sea, lo principal en la iglesia es la base. La Biblia, primero que todo, tiene un corazón. Hay una parte principal del corazón donde podemos ver toda la Biblia a todo el mismo nivel. Los evangelios es el centro de la Biblia. Por eso somos católicos, si no seríamos judíos. Entonces, por favor, pongamos, la Biblia tiene partes de mucho más inconsistencia que otras para nosotros. Hay unas muy metafóricas, leer a Juan es totalmente metafórico. Entonces, hay que irse con calma en el asunto de la Biblia. Y todo lo que es jerarquía, por favor, toda esta parte, ¿no es cierto?, que siempre se me olvida el nombre, el magisterio, esa palabra, me carga. No poder, yo estoy fascinado con este Papa por la forma de ser, pero ojalá que sea lo menos Papa posible. Y él mismo ha dicho, soy obispo de Roma. Por favor, no pongamos papas encima, si lo menos posible, tratemos de tener la unidad en la diversidad. Y eso se logra en las bases. Si ustedes se reúnen, los estudiantes aquí se reúnen en la pastoral universitaria, en ese momento ustedes son una comunidad de base, si están centrados en Jesús. Y cuando yo me reúno los miércoles y jueves y estamos sin sacerdote y hacemos la Eucaristía, querámoslo o no, lo hacemos entre laicos. También es una acción al Señor. Y también es una comunidad de base. Y si nos juntamos, yo me junto con un grupo de espirituales, de muchas espiritualidades dentro de la iglesia, los madrugadores se llaman, donde habemos desde extrema derecha de la iglesia hasta el extremo mío. Y nos juntamos y compartimos espiritualidades distintas, formas distintas de ver la Biblia. ¡Fabuloso! Por favor, no seamos homogéneos. Mientras más homogéneos, más riesgos caemos de caer en errores. Mientras más heterogéneos, respetándonos y centrándonos en Cristo, estamos bien. Y yo creo que a mí esta cosa de que heterosexualidad, homosexualidad, me da un poco lo mismo en ese sentido. A mí me da lo mismo que tú lo seas o no lo seas. Yo igual, si tú vienes a mi grupo, encantado te vamos a recibir. O que venga. ¿De acuerdo? No es problema. Para mí eso no es problema. Pero como les digo, si queremos, aquí como están hablando católico, cuidado con la palabra católico. Ser católico significa primero ser cristiano. Y ser cristiano no cristiano, sino jesucristiano. Jesucristo. Porque el Cristo es como el que ya está resucitado. Pero para ser resucitado tuvo que vivir una vida. Y tuvo que ser muerto. La pasó pésimo. Y ojo que los sacerdotes de su religión, porque él era judío, Jesús no era católico, los sacerdotes lo llevaron a la muerte. La comunidad lo llevó a la muerte. O sea, no es broma. Entonces, por favor, hagan lo posible, sigan con su grupo, júntense. Yo también fui docente aquí, ahora soy jubilado, por supuesto. ¿De acuerdo? Juntémonos los católicos, hagamos alguna cosa, ya sean los docentes, sean los alumnos, lo que sea. Formemos grupos y centrémonos en el Señor. Y les digo, hay un montón de sacerdotes que son abiertos. Lo que pasa es que no pueden decirlo abiertamente porque escandalizan. Uno trata de no escandalizar. Pero si ustedes van a las compañías cercanas, van a encontrar que hay mucha apertura y que hay mucha gente que puede colaborar enormemente y ayudarnos a ser mejores católicos.
Y bueno, la pregunta no. ¿Le quiere dirigir la pregunta a alguien en particular que le comente su reflexión? Si alguna quiere comentar, pero los no están de acuerdo y sería muy bueno saberlo. Yo quisiera hacer una... No sé si la... Sí, mira, bueno, cuando nosotros hablamos dentro de Valdiversa o dentro del grupo de disidencia, siempre cuando hay un mínimo, porque siempre hay un mínimo común en las formaciones, ¿cierto? Uno va hablando de esto, cuando salen las risas y todo, el tema de que, oye, tú no vayas a misa, no comulgáis. Eso es normal, ¿ya? Siempre yo les pongo el ejemplo y el por qué yo me alejé de la iglesia. Yo le digo, pucha, si yo tengo las ganas de casarme el día de mañana y tengo las ganas de levantarme y casarme, no lo puedo hacer. No puedo entrar a una iglesia donde se me niega eso. No puedo entrar a una congregación donde me niegan el derecho de poder hacer eso. ¿Ya? No puedo ser partidario de una iglesia donde yo veo que las mujeres, no hay igualdad de género, por ejemplo, las mujeres no tienen el mismo rol protagónico que tienen los hombres dentro de este patriarcado eclesiástico. Me encantaría ir algún día de mi vida y uno de mis sueños poder vivir una liturgia completa dirigida por una mujer. ¿Ya? No sé si se llamará madre, no sé si será un nombre, si alguna vez existió o si existiría. ¿Ya? Me encantaría, en realidad. Pero esas son como reflexiones que nosotros hacemos dentro. Y obviamente después de eso viene ya cuando te sientes discriminado, porque eso es el sentirse discriminado. Uno no va a hacerse daño gratis cuando se hace... No te autoinflijas daño, o sea, cuídate a ti mismo primero psicológicamente. Eso es parte de lo que aleja también a muchas juventudes diversas dentro de la iglesia y lo que pensamos igual varios. Eso es como parte de la reflexión que me fue dando a medida que iba hablando. Yo me voy a tomar una última libertad como moderador y quiero hacerle una pregunta a la profesora Debbie. Se ha hablado harto a lo largo en este conversatorio que al parecer en la iglesia lo realmente férreo y duro es la doctrina, la estructura, las prácticas, que son las que imponen los mecanismos de dominación. ¿Será posible alguna vez que la iglesia cambie esos mecanismos de dominación? ¿Usted ve posible, ve vías de apertura? Usted como una persona que renunció a la iglesia y una persona feminista, ¿cree que va a poder ser una iglesia distinta en 50, 100 años más? No sé. Yo creo que así como las identidades fluyen, todo fluye, las instituciones también se pueden transformar, y yo creo sinceramente que es la acción colectiva la que produce la transformación. Las acciones como la otra de Paris o la comunidad de base, en la que allí es donde se produce el cambio y la resignificación. Yo creo firmemente en el trabajo colectivo, por lo tanto sí, y estaba pensando cuando se habló de las catacumbas, alguien mencionó vivir en las catacumbas, me acordé de la iglesia cristiana primitiva, ¿no? Que no era jerárquica. La jerarquía parece que apareció cuando llegó a Roma. Y quizás ahí hay una base y es como tratar de reconectarte con esa base. Y las instituciones se transforman. Yo creo que eso, la familia, la institución más básica de nuestra sociedad es la familia. Y la familia de hoy día no es la familia de hace 100 años. Tenemos otro tipo de familia. Ahora lo que tenemos que ir sacudiendo nuestras lógicas de que las verdades absolutas no existen y que las verdades son intersubjetivas, que se construyen, y yo creo, y ahí quería, si puedo decir algo a la señora, sí. que me quedé dando vueltas, que en realidad uno tiene que escucharse a sí misma, como dijo la hermana. Creo que ahí está la respuesta, el escucharse a sí mismo, pero para eso hay que hacer un proceso de cambio, porque a veces, bueno, está la jaula, ¿no?
y nos vemos los barrotes. Pero yo creo que ahí está la respuesta, amarse profundamente a uno, a una misma, para poder amar a otro y para poder hacer los cambios. Y yo quisiera creer que la iglesia, por el impacto que tienen las iglesias en la vida social, aquellos que no estamos allí esperamos que el cambio. Además que también estoy preocupada por, no es solo la iglesia católica, yo miro y trabajo en mi trabajo de campo, observo a las otras iglesias cristianas, evangélicas fundamentalmente, y los fundamentalismos religiosos han generado demasiadas muertes y demasiado dolor en el mundo. Así que está en la iglesia, yo creo, está ahí la base, ¿no? El amor, el amor sobre todas las cosas. Bueno, eso. Bueno, para finalizar este panel, a mí como moderador me corresponde realizar una síntesis final, la cual es una tarea titánica en la que tengo que analizar algunos puntos en común y disonancias, diferencias que han tenido nuestros panelistas respecto de las preguntas que les planteamos y las orientaciones. Les pido sean compasivos. Bien, siendo honesto, la verdad no encontré tantas diferencias como yo pensé que podrían haber en este panel. Parecía más bien que estaban todos muy en la sintonía de lo que significa la diversidad sexual, la significación de significados en torno a esto. Bien, Miguel nos ponía de centro en muchas de sus intervenciones en lo que había significado el reconocimiento desde lo testimonial de una persona de la diversidad sexual o de la divergencia sexual. Nos pone de relieve también cómo hay muchas experiencias de dolor también, eso también fue un punto común entre todos, de personas que son de la diversidad sexual y que han tenido que abandonar sus comunidades o se han visto discriminadas por sus comunidades de diversidad sexual, o sea, de iglesia. Y en ese sentido nos remarcaba lo mucho que nos hacía falta la aceptación en la iglesia. Si bien gran parte de este conversatorio ha girado en cierta forma en torno a la paz y a la hermana Kena, que ha tenido más de alguna intervención, pareciera que este grupo, estas iniciativas, tienen bastante menor visibilidad y no entran a disputar dichos espacios de estructura, prácticas, que son los que realmente dominan. Desde ese punto de vista, pareciera que ese trabajo que ha realizado la PADI, que realizan personas que acompañan personas de la diversidad sexual, como lo hace la Kena, se ha visto invisibilizado o minimizado y algunas veces ha sufrido persecución. Pareciera que el punto de tope en lo que hace la PADI también fuera la doctrina, pareciera que fuera como una muralla que es imposible de alterar. No obstante, aquí más de alguno, incluso algunas reflexiones nos han puesto de centro lo que el Evangelio significa para los cristianos. Me hace mucho sentido como moderador y como creyente que alguien me diga que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo en la Biblia, lo literal de las palabras, y no precisamente los testimoniales, los vínculos, que son lo que nosotros como comunidades cristianas buscamos realzar. Bueno, la profesora Debbie también nos hizo muchas aportaciones en cuanto a cómo la sexualidad siempre ha sido un campo de batalla. Y también surgió mucho acá cómo nuestra estructura de iglesia, digo nuestra solamente refiriéndolo a mí, a los creyentes que estamos acá, es una estructura patriarcal que domina, que impone determinados modelos de familia, que impone determinadas formas de vivir la vida y que tiene, queramos o no, gran repercusión en muchos debates que hoy día están ocurriendo. Debates como la ley de identidad de género, debates como el matrimonio igualitario, y la gran cantidad de debates que están levantando los movimientos feministas. Pareciera que la Iglesia siempre tiene algún rol privilegiado en las discusiones. A lo mejor es un asunto mediático, ¿no?
pero pareciera que siempre está tomando la atención. Finalmente, la profesora Davis hace todo lo que son los procesos de resignificación. Pienso yo que estos procesos de resignificación, así como pequeñas instancias, comunidades de base, PADIs o mismas instancias universitarias que se preocupan por estos temas y otros, realmente son los que en este momento están llegando a disputar espacios que son los más conflictivos, precisamente doctrinarios, precisamente normativos. Y finalmente pone mucho acento en cómo es esta acción colectiva la que tiene instancia y oportunidad para realmente modificar las estructuras. Damos por finalizado este panel abierto y agradecer a Miguelón, a Kiena y a la profesora Davis por haber participado de esta instancia. Bravo.